Porque no aparece. Bien, les acabo de compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver y me puedan seguir con la presentación. Muy bien, como les decía entonces, seminario virtual, relatos de Pascua y Pentecostés. Dado que nosotros vamos a tener también, pues, o vamos a empezar un espacio de reflexión, de aprendizaje y de reflexión, quisiera invitarlos para que cada uno desde su lugar, desde donde se encuentra, invoquemos la presencia de Dios y le pidamos que por medio de su espíritu, de ese espíritu que nos sigue acompañando, que nos sigue animando, que permanece en medio de nosotros, pues sea también el que nos acompañe en este momento, de tal manera que al gran misterio que nos acercamos en esta primera sesión, que es el tema de la resurrección, pueda ser significativo para nuestra vida y también significativo para otros, especialmente a quienes les podamos compartir en otros espacios o a través de diferentes medios este conocimiento y esta experiencia. Que el Señor Jesús, que nos prometió que nos daría el Espíritu y que no quedaríamos solos, sea el que nos siga acompañando, nos siga iluminando y guiando nuestro camino. De manera especial en estos tiempos de incertidumbre, de temores, en los que no sabemos lo que nos depara el futuro, pero confiados en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esperamos siempre lo mejor para nosotros y para los que amamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ahora y Amén. siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, acerca de la resurrección y algunas reacciones. Nosotros hemos seleccionado para esta temática, el profesor Alejandro y yo, queremos guiarnos un poco por los temas que la misma liturgia en el mundo católico, me disculpan los hermanos que tengan otra confesión, pero desde el mundo católico nosotros hacemos 7 semanas de Pascua después de celebrar la vigilia pascual. Y dentro de la secuencia de esas 7 semanas, pues se van desarrollando temas que nos va presentando la liturgia y nosotros hemos querido pegarnos un poco a ese esquema que nos propone la liturgia, de tal manera que allí tengamos como una ruta, un camino a seguir. No obstante, no significa eso que solamente nos vamos a ceñir a ese marco, sino que lo vamos a tener como ruta, como orientación. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que queremos abordar en esta noche es el tema de la resurrección. ¿Cómo entendieron las comunidades la resurrección? ¿Cuáles fueron los procesos por los cuales tuvieron que pasar? ¿Y cuáles fueron los impactos y los desafíos que esto planteó a las primeras comunidades hace poco más de 1900 años? Entonces, acerca de la resurrección, hay que decir dos cosas de entrada. La primera es que cada una de las comunidades que escribieron los evangelios transmitieron su experiencia de forma diferente. Lo anterior, porque cada una conectó este suceso con lo que estaba viviendo en su momento histórico. Si ustedes han tenido posibilidad de leer los relatos de resurrección que normalmente aparecen al final de cada uno de los evangelios canónicos, ya sean sinópticos o el evangelio de Juan, ninguno de los evangelios nos presenta relatos iguales, ¿sí? En algún momento van a tener elementos comunes, pero nunca los relatos son idénticos. Hay relatos, cada uno de los relatos ha sido construido de esa manera porque la experiencia o la situación que cada comunidad está viviendo durante ese tiempo es diferente. Lo que vive la comunidad de Marcos, de Mateo, de Lucas o de Juan no es lo mismo de las anteriores. Por ende, es necesario que cada una logre conectar este suceso de la resurrección
con la situación que hay en el interior de sus comunidades. Miren, por ejemplo, rápidamente este cuadro que les comparto aquí y cómo cada uno va a entender o va a iluminar la experiencia de la resurrección y se la va a transmitir a sus comunidades y de ahí a aquellos que vengan en el futuro. Marcos, por ejemplo, con el relato de resurrección, lo que quiere es llevar a las personas a la fe en el Evangelio. Para Marcos, el que escucha la palabra, ¿sí, Alejandro? No, yo creo que no estamos viendo las diapositivas, o no sé si otras personas sí la están viendo, pero creo que no se está viendo la diapositiva. No sé. Perdón. No la estamos viendo. Yo les sugiero que Perdón, ahí yo les sugiero en el momento se ubiquen en la presentación y hay como un clic, bueno, un clic no, como un cosito de esos que se pega contra la pared para las... Un chinche. Un chinche, un chinche. Un chinche. Un chinche, esa vaina. Ustedes ahí le hunden en ese chinche y la pantalla se les fija únicamente en la pantalla que está compartiendo el profesor. Ok. O sea, tienen que ubicarse como tal en la será? pantalla y ahí donde dice el chinche, ahí dice fijar o no fijar. Ustedes le hunden primero en el chinche, automáticamente se les fija la pantalla y no cambia por más de que alguna persona hable o otra cosa. O que yo me salga, porque pues, hay gente que está... Sí, así es con el pararse sin darle clic. Profe, Primero aparece ahí. Profe, Exactamente. izquierda, Ajá. Se paran en la mitad de la pantalla. No se en la abre mitad la de la pantalla. pantalla. profe, en la pantalla, en Sí. la parte de abajo hay como un botoncito, como para que vos compartas la pizarra, compartasle, entonces hundí el botoncito para que te salga la... Ya. Pero ahí les estoy compartiendo pantalla. ¿Ya la pudieron ver? No está bien. Ajá. Sí. Hay No, una, no se mira. Puedes decir, hay una ahí donde dice, Sí, No se mira la bien, imagen. ya se ve, donde profe. dice, hay una pantallita presentación, aparece el nombre del profesor John. Ahí en esa pantallita donde aparece, le hunden en el chinche y él se les fija automáticamente. Pero para que aparezca el chinchecito, primero tiene que pararse sin tocarlo, solo encima Exactamente. del correcto, espacio. correcto. Sí, ahora sí, ya se mira. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya. Ok, bueno, entonces seguimos. Gracias Yo no. por la orientación. No, no le Yo puedo tampoco la coger, puedo no ver. le puedo coger todavía. Profe, no se ve. En el listado Para de participantes. poder que les coja, allá al ladito donde se ven las pantallas que aparecen las cámaras de todo el No se mundo, ve. ahí en ese pedacito tiene que aparecer la presentación del profesor. Sí. Se paran ahí, automáticamente sin tocar nada les aparece el chinchecito. Entonces le dan clic en el chinche y listo. Sí. Bueno, yo espero que lo puedan resolver, porque yo aquí no lo puedo Ok. resolver, ya toca a cada uno, entonces por ende debo continuar. Bien, si Ya, pudiera muchas resolverlo gracias. yo desde aquí, con todo gusto. Muy bien, miren, entonces les decía, el caso de Marcos, ¿sí? El propósito de Marcos es que las personas quiere llevar a las personas a la fe por medio del Evangelio. La centralidad para Marcos en el resucitado está en escuchar la palabra. Por eso cuando termina el Evangelio de Marcos, Marcos dice que se bautice y se predique. O sea, la insistencia de Marcos es la palabra. Para él es a través de la palabra que los otros van a creer en el resucitado. En el caso de Mateo, por ejemplo, él parte de la idea de que la resurrección es un hecho, no es una invención, ni es un cuento que se está narrando. Para él es un hecho. Recuerden que la comunidad de Mateo es una comunidad de origen rabínica y por tanto busca resignificar el carácter comunitario. Esa es la finalidad de Mateo. Cómo a partir del resucitado se organiza la comunidad, se crea una comunidad y se fortalece. Aquí la clave para Mateo es que la palabra del Hijo es la que nos hace hermanos. Por eso su origen
rabínicos. Si el centro de los rabinos es la ley, pues por ende entonces será la palabra la que se convierta en la centralidad. En el caso de Lucas, ¿sí? Lucas, por ejemplo, subraya la dimensión misionera. Recuerden que la comunidad locana es una comunidad de origen griego y por tanto, pues para ellos el propósito de su comunidad es compartir este mensaje a otras personas, que llegue incluso hasta los confines de la tierra. ¿Bien? Y en el caso de Juan, mire lo que pasa con Juan, que es una particularidad bien interesante. Por eso Juan tiene 2 capítulos de relatos de resurrección. Los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, solo tienen un capítulo de relatos de resurrección. En cambio, el Evangelio de Juan tiene 2 capítulos. Algunos estudiosos denominan como 2 finales diferentes, aunque vamos a ver entre hoy y mañana que no son muy diferentes realmente, están conectados el uno con el otro. Entonces, en el caso de Juan, como es el último evangelista, o no solo el último, el que escribe, sino que también, de una u otra manera, es el último, él es consciente de que es el último de los discípulos, ¿sí? De los que ha visto a Jesús, y por eso declara la importancia de creer sin ver. Para Juan, esa es la centralidad. Los 2 capítulos, Juan 20 y Juan 21, el propósito es que quien está leyendo el Evangelio y llega a la fe, pueda llegar a creer en Jesús sin necesidad de que lo vea. Ahora, ¿cuál es la manera que va a encontrar Juan desde su narrativa teológica para que las personas puedan creer en Jesús sin que lo puedan ver? La palabra del que lo testimonia es la que lo hace cercano, real. Por eso se puede creer. Es decir, para Juan, la palabra se convierte en el elemento vital. Incluso desde el capítulo 1 ya lo había anunciado, y en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y el Logos, o la palabra, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Desde el primer capítulo, el Evangelio de Juan ya nos está situando en decirnos que va a ser la palabra el medio por el cual se hace cercano a Jesús, se le hace real, y por tanto se puede creer en él. Permítame yo silencio por aquí, porque si no lo hacen ustedes, me toca hacerlo a mí. Muy bien, entonces mire, una idea rápida que podemos sacar de este primer cuadro es que a Jesús se le escucha, se le ve y se le toca mediante la palabra. Por eso decimos que la palabra también es sacramento. No solo sacramentos son los 7 sacramentos, efectivamente que lo son en el mundo católico, pero la palabra también se vuelve sacramento. Y por ende, en estos tiempos de pandemia, en los que nuestros templos y nuestros lugares de culto están cerrados, pues la palabra, sin duda alguna, que está jugando un papel fundamental, porque es la posibilidad de volver a ella. Entonces, la primera idea es que ninguno de los relatos, ninguna de las comunidades escribieron relatos de pasión iguales. Cada uno trató de compartir esa experiencia para iluminar las situaciones que estaban viviendo. Lo otro que podemos decir acerca de la resurrección es que, como era de esperarse, los relatos pascuales no son uniformes y se diversifican mucho. Hay una diferencia muy grande entre los relatos que plantea Marcos y los que va a plantear el Evangelio de Juan. Sin embargo, hay situaciones comunes en cada uno de ellos, que era lo que mencionaba ahorita. Por ejemplo, situaciones comunes, el sepulcro vacío. Todos los relatos van a partir de allí, que el sepulcro está vacío. Segunda situación común, el anuncio del resucitado, sea por medio de un ángel, sea por medio de una de las mujeres que va al sepulcro, sea por el medio que sea, pero siempre se va a anunciar que Jesús ha resucitado. Y tercero, los encuentros con el resucitado. En los 4 evangelios, siempre los discípulos, junto con las mujeres, se van a encontrar con el resucitado. En el evangelio donde más se encuentran los evangelios donde más se encuentran con el resucitado son en el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, siendo Juan el que más sucesos presenta de esos encuentros. Miren, por ejemplo, esta secuencia de lugares comunes o de situaciones comunes y de personajes comunes. En el segundo cuadro que aparece aquí, lo que está subrayado en rojo es lo que en los 4
en los 4 cuadros, nos indica los personajes. Los primeros personajes que llegan al sepulcro siempre van a ser las mujeres. En algunos son María Magdalena solita, en el Evangelio de Juan en el Evangelio de Juan solo va María Magdalena, en el Evangelio de Lucas son varias mujeres, en el Evangelio de Marcos son solo 2 mujeres y en el Evangelio de Mateo creo que también son 2 o 3 mujeres. ¿Sí? Solo María Magdalena aparece, solita María Magdalena aparece en el Evangelio de Juan. Y a diferencia de los sinópticos, en el Evangelio de Juan no aparecen ángeles. De hecho, ese es el primer relato que vamos a trabajar hoy. En Marcos, en Mateo, en Lucas aparecen ángeles. En Marcos y en Mateo aparece solo un ángel, que es la señal de Dios o la presencia de Dios allí. Y en el Evangelio de Lucas aparecen ángeles. Según dice el Evangelio, aparecen 2. En cambio, en el Evangelio de Juan, miren que no aparece la palabra ángel por ningún lado, ¿sí? A diferencia de los ángeles, aparecen Pedro y Juan, pero esos son personajes que podemos sumar junto con María Magdalena. Lo otro que también es común son la llegada al sepulcro, ¿sí? Entonces todos siempre van a ir al sepulcro, el lugar de referencia es el sepulcro. Ya los encuentros van a variar mucho en la intención que se tiene, pero todos van a llegar siempre al sepulcro. Y la constante cuando se llega al sepulcro es que todos van a reafirmar que efectivamente se encuentra vacío, ¿sí? Que no hay nada allí. O bueno, no es que no haya nada, de hecho la nada significará mucho. Lo que hay simplemente son objetos, el sudario y las mantas o las vendas que se encuentran allí ubicadas en un lugar. Va a ser el Evangelio de Juan el que especifique mucho más el significado y el sentido de la posición de estos 2 implementos que eran habituales para la sepultura de los muertos. De estos relatos se pueden evidenciar 2 cosas. La primera es que las mujeres van al sepulcro a buscar un muerto, no a una persona viva. Ese es un primer elemento que tenemos que considerar. El hecho de que todos vayan al sepulcro, o bueno, las mujeres vayan al sepulcro y luego vayan los discípulos a constatar lo que las mujeres han dicho, ninguno va a buscar a una persona viva, todos van a buscar un muerto. En el caso de Lucas, Lucas es más específico, lo mismo que Mateo, van a decir que las mujeres van es con el propósito de preparar, llevan algunos aromas, algunos ungüentos propios para el ritual de sepultura, pero ellas no van buscando un vivo. En ningún momento se les pasa por la cabeza de que el símbolo o el signo de la escena de la piedra movida o reventada signifique que está vivo. Ellas nunca, o al menos eso no se pasa por su cabeza. Y la actitud de los discípulos tampoco es muy diferente. Lo segundo que podemos deducir de estos acercamientos es que hay una preocupación evidente por el tema del cuerpo, ¿sí? Pareciera ser que si no hay cuerpo, no hay resurrección, ¿sí? Este es un asunto bien interesante porque todos están preocupados, ¿y el cuerpo? ¿Y qué pasó con el cuerpo? María Magdalena va a decir, mire, si le va a decir uno de los ángeles creyendo que es un jardinero, mire, si usted se lo llevó, dígame dónde está, yo lo traigo, pero por favor, no lo hagan de esa manera. Es decir, hay una preocupación muy fuerte por el cuerpo, pero la realidad que plantean los evangelios es que cuerpo no hay por ningún lado, ¿sí? Simplemente hay una piedra corrida, una tumba vacía, sudario y algunas vendas tiradas en el piso. Otro elemento que podemos indicar de aquí es que a partir de lo que dicen los evangelios sobre la resurrección, entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, ya se empieza a notar o a marcar una diferencia con los sinópticos al no presentar al ángel que testifica que la resurrección, pero el hecho de que no aparezca un ángel, ¿sí? Para los sinópticos es importante que aparezca el ángel porque es el primero que dice que Jesús resucitó, es decir, el ángel como testigo de Dios da veracidad de ello. En cambio, en el Evangelio de Juan no aparece. Ahora, el hecho de que no aparezca el ángel en el Evangelio de Juan indicando que resucitó, no significa que eso sea un impedimento para que las personas puedan llegar a creer, ¿sí?
Y esta va a ser la actitud del discípulo amado, que la tradición siempre o ha identificado con Juan, ¿sí? O quien sea, pero es el discípulo amado el primero que va a dar el salto frente a este misterio que está encontrándose ante sus ojos. Bien, otra idea que podemos plantear frente al tema de la resurrección son las reacciones. Entonces hemos visto que no hay uniformidad en los relatos de resurrección, porque dijimos que eso corresponde a la experiencia que cada comunidad está viviendo. Segundo, si bien son diferentes, hay elementos comunes, como los protagonistas, en este caso las mujeres, casi siempre ellas aparecen en todos los relatos, el lugar común, que es el sepulcro, y la referencia a este que se encuentra vacío. Lo otro que podemos decir son las reacciones que se suscitan en torno a la tumba vacía. Recuerden que ¿cuál es el significado o la evidencia de que Jesús resucitó? Que la tumba está vacía en primera instancia. Esos relatos de resurrección que presentan los evangelios ponen en evidencia el proceso por el que pasaron las comunidades tras la muerte de Jesús en la cruz y la experiencia de la resurrección. ¿Qué es lo que ponen en evidencia estos evangelios y cuál fue el proceso que vivieron las comunidades? En el caso de Marcos, por ejemplo, nos va a decir que las mujeres, cuando fueron al sepulcro, sintieron preocupación y temor. Esa es la preocupación de las mujeres, preocupación y temor. Preocupación por el cuerpo y temor ante lo que el ángel anunció. Van a decir siempre los relatos de resurrección, es que no habían entendido las escrituras. Siempre se va a hacer como el referente o el mecanismo que se va a utilizar dentro de la narrativa teológica para indicar que por qué la reacción de las personas que van al sepulcro. Es que no habían entendido las escrituras o no habían entendido que él tenía que resucitar. Pero las mujeres, preocupación y temor en el Evangelio de Marcos. Los discípulos están tristes y llorosos, ¿sí? Y al oír que vivía, incluso ni siquiera creyeron, que los discípulos en Marcos van a decir, no, estas mujeres, no, o sea, no dan fe a la palabra de las mujeres. Ahora, la razón por la cual los discípulos no dan fe a lo que las mujeres les dicen es porque ellas tampoco todavía han creído. Una cosa es que ella les diga al ángel, mire, él no está aquí, él resucitó, vaya, díganselo a sus hermanos. Ah, bueno, ellas hacen caso, van y dicen, mire, fuimos al sepulcro, estaba vacío, pero un ángel nos dijo que estaba resucitado, pero ellas tampoco han creído, es decir, ni las mujeres ni los hombres todavía creen ante el anuncio del ángel. Esto nos va indicando entonces que se requiere un proceso para poder superar la preocupación por el cuerpo, superar el temor, superar la tristeza, superar el llanto. Esa es la reacción que nos presenta el Evangelio de Marcos. En el caso de Mateo, por ejemplo, nos va a decir que las mujeres presencian en vivo y en directo la intervención del ángel. ¿Se acuerdan que aparece la luz, el ángel habla, se rompe la piedra, hay un terremoto, los soldados que estaban vigilando la tumba quedan como muertos, dice el texto, ¿sí? Pero en medio de esa escena tan apocalíptica, podríamos denominarla, ellas experimentan miedo y gozo. Es decir, vuelve a aparecer otra vez el asunto del miedo. Vamos a mirar más adelante por qué esta repetición del miedo. Y al mismo tiempo un gozo porque pues acaban de presenciar una situación no poco habitual. Aún así, entre miedo y gozo, es decir, entre incertidumbre y alegría, salen a anunciar a los discípulos, ¿sí? Sin embargo, estos otra vez vuelven a dudar. Es decir, vuelve y se repite un poco como la situación que plantea el Evangelio de Marcos. Todavía no están convencidos de la resurrección. El sepulcro vacío no los convence. Eso es curioso. En el caso de Lucas, las mujeres no saben qué pensar con lo sucedido, ¿sí? Por su parte, los discípulos tampoco les creen a ellas. Otra vez sigue la secuencia. Sin embargo, en Lucas ya se empieza a notar una diferencia con los dos evangelios anteriores. Pedro va al sepulcro y vuelve asombrado, pero eso no significa que él cree. En el evangelio de Lucas, no solo las mujeres son las que ven la tumba vacía, también va Pedro, verifica la información, pero no ha creído todavía. Y mire que
otra vez seguimos en esa secuencia. Luego es tras la aparición en casa ya, ¿sí? En casa de cuando ellos están reunidos, que se sobresaltan y se asustan, pero aún así todavía no confirman su fe en el resucitado. Entonces miren, reacciones y procesos, reacciones ante la tumba vacía y reacciones ante la aparición del resucitado en medio de la comunidad. Todavía la comunidad no da el salto de fe. Y viene el Evangelio de Juan, que pues, valga decir, es muy especial en este tema, describe una escena en la que aparecen tres reacciones. Asombro en María Magdalena, ella ve de lejos la tumba vacía, pero no verifica qué pasó. Duda en Pedro, que no solo se queda fuera del sepulcro como Juan, sino que entra y corrobora. Y la confesión de fe que tenemos en Juan, que quedándose en la entrada del sepulcro, viendo que Pedro entra, él también decide entrar, pero no solo para corroborar si está o no está. Juan decide entrar para dar el salto de fe. Tras las apariciones, para algunos es indispensable ver para creer, que va a ser la situación de Tomás, ¿sí? Incluso miren, es tan complejo el asunto de la resurrección que hasta todavía en el Evangelio de Tomás sigue siendo indispensable ver. Si no se ve, es imposible creer. ¿Esto qué nos indica en los evangelios? Las reacciones, pues que todavía no se comprende el asunto de la resurrección. Sigue siendo complejo para ellos y parece ser que no es suficiente la tumba vacía. Dos ideas que podemos extraer rápidamente de este tercer cuadro. Primero, que el resucitado no es reconocido ni por el anuncio de otros, ya sean los ángeles o las mujeres, ni en las apariciones, especialmente en las primeras. Y segundo, es reconocido a través de la palabra y el pan, que es el que hace resucitar a quien lo encuentra. O sea, ¿qué es lo que va a permitir o qué es lo que les va a ayudar a las primeras comunidades a entender la resurrección y a experimentarla o a dar el salto de fe? La palabra. Por eso siempre cada uno de los relatos va a decir es que todavía no habían entendido las escrituras. Y frente al tema de las escrituras, valga decir, alguna vez un estudiante me dijo, profe, yo he buscado y buscado y no encuentro cuál es el texto que dice que el Mesías tenía que morir y resucitar. Y yo le digo, y no lo vas a encontrar, le dije. ¿Por qué no lo vas a encontrar? Porque cuando el Evangelio habla de no habían entendido las escrituras, habla todo el conjunto de las escrituras. ¿Sí? Todas las escrituras, es decir, todo el Antiguo Testamento, la primera alianza, habla de Jesucristo. Por ende, cuando se dice no habían entendido, es no entender todo el conjunto de la Torá, o del Antiguo Testamento, o de la primera alianza. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a ayudar en este proceso para llegar al salto de la fe? La palabra. Por eso Juan va a decir que es a través de la palabra que el hecho, que es la resurrección, se hace real, se hace presente, se hace real, y en la palabra podemos escuchar, en la palabra podemos ver, en la palabra podemos tocar, y a través de la palabra podemos creer en Jesús. Y el pan, pues, que hace referencia a esa experiencia comunitaria que se va construyendo en torno al resucitado. Y miren eso tan interesante, ¿sí? Quien reconoce al resucitado en la palabra y en el pan, eso lo hará resucitar a él también. Es decir, es como si nos estuvieran indicando que nosotros también de una u otra manera experimentamos el tema de la muerte. Bien, ¿por qué se suscitan? Y este es un interrogante que se puede generar. ¿Por qué se suscitan estas reacciones tras la resurrección? Es decir, si los discípulos al sepulcro no han ido ni el ciego Bartimeo, ni los que Jesús le sacó demonios por allá en Cafarnaún, ni han ido las otras personas que curó, les hizo milagros o les enseñó, sino que han ido los más allegados, las mujeres que seguían a Jesús y los hombres que seguían a Jesús. Si ellos son los más cercanos, son su círculo más íntimo, ¿por qué esas reacciones tras la resurrección? Bien, yo tengo tres respuestas, ¿sí? Y que quiero compartirles en esta noche y en este acercamiento. La primera es que la muerte de Jesús es un hecho que conmocionó a los discípulos
y creo que conmocionó a cualquiera que hubiese seguido y lo hubiese escuchado, ¿sí? Viene la pregunta entonces que seguramente pudieron haberse hecho las comunidades, o que podríamos en esta pregunta recoger un poco los interrogantes de las comunidades. ¿Cómo el Maestro, Jesús, un hombre bueno y justo, que anunció un proyecto salido de las manos de Dios, el reino de Dios, tenía que morir de esa manera? ¿Cómo puede pasar esto con un hombre con estas características y que hizo el bien, como va a decir Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38? Y viene la otra pregunta, entonces, con la muerte de Jesús, ¿todo muere? Es decir, si Jesús ya no está entre nosotros, ¿qué sentido tiene continuar este proyecto que él inició? Y fíjense que estas preguntas que pueden reflejar la conmoción o el choque que pueden estar experimentando los discípulos, también en esas preguntas estarán, como era de esperarse, las respuestas que la misma comunidad va a dar posteriormente a ello, ¿sí? Pues bueno, si tenía que morir, entonces a la pregunta de por qué un hombre con esas características tuvo que morir de esa manera, ¿Dios lo habrá abandonado? Pues la respuesta a esa pregunta es que las comunidades empiezan a ver la muerte de Jesús como un hecho salvífico, la muerte de Jesús en la cruz como un hecho salvífico. Es decir, la muerte en la cruz trae salvación, no significa fracaso. Y frente a la pregunta, ¿muere su proyecto con él? Tampoco. El proyecto pasa a manos de las comunidades y serán ellas que en una actitud misionera que va a surgir de esa experiencia del Espíritu que los toca, que los anima, pues ellos entienden que son ellos los continuadores de ese reino que Jesús empezó. La segunda respuesta que podríamos dar a esta pregunta que les propongo también tiene que ver un poco con el asunto de lo histórico. Yo sostengo esta idea, la compartí en otros espacios. Es muy probable que la falta de la capacidad para no creer en el resucitado y todo lo que esto significa puede corresponder también un poco a las expectativas que se hicieron los seguidores de Jesús, ¿sí? El caso de los discípulos de Maús nos dice, por ejemplo, que los discípulos tenían una gran expectativa frente a lo que iba a pasar con Jesús. Mire, textualmente cito Lucas 24:21. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde esto que pasó y nada. Es decir, había una expectativa. ¿Cuál era la expectativa de los discípulos? Que Él iba a liberar a Israel. ¿Y qué significaba liberar a Israel? Liberarlo de la opresión militar extranjera representada en los romanos y en los hijos de Herodes, y liberarlos de ese modelo rígido del culto en Jerusalén. Pero eso no pasó. Jesús ni se metió con lo político ni con lo económico directamente, ni siquiera intentó enfrentar el sistema cultural. Y lo segundo es que también los discípulos malinterpretaron palabras y gestos de Jesús. Pues cuando Jesús entró a Jerusalén, o la entrada mesiánica que titulan nuestras Biblias, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, y vieron la reacción de la gente, dicen los evangelios, pues eso los motivó y sí, ya llegó el momento. Entonces, ese simplemente era un gesto. De hecho, es un gesto, ese gesto de Jesús, lo mismo que el ataque simbólico al templo, fueron gestos reaccionarios, pero no significaban propiamente pretensiones políticas de Jesús, que ahí es lo que yo planteo que serían una malinterpretación de palabras o de gestos. Y la otra malinterpretación podría estar en el ataque simbólico al templo, cuando Jesús, o lo que algunas Biblias llaman la purificación del templo. La intención de Jesús no es acabar con el templo, ni destruirlo, ni acabar con la clase sacerdotal corrupta de su tiempo, que de hecho lo eran, ¿sí? Y vivían solo para sus intereses, pero no era la intención tampoco de Jesús llegar hasta allá. Entonces miren, esas reacciones también pueden darse por esas expectativas creadas y por esas palabras o gestos mal interpretados. Y una tercera respuesta puede estar en que la resurrección de Jesús tiene implicaciones en la vida de sus seguidores y de la comunidad que le exige una respuesta, ¿sí? Pues, ¿cuál es una de las implicaciones que tendrá para las comunidades? Ya lo mencioné ahorita con el planteamiento 1, ¿sí? Es que ellos son continuadores, ellos tendrán que ser o son los
continuadores de la obra. Si ellos no la continúan, pues entonces fue en vano el tiempo que pasaron con Jesús. Ahora, ¿cuándo se entenderá esto? Cuando llegue la vida nueva en el Espíritu. La misión es fruto del Espíritu. Si no está el Espíritu en medio de ellos o en ellos, es imposible. Si el Espíritu no los inhabita, es imposible. De hecho, el Evangelio de Juan va a presentar una escena bellísima en el capítulo 21, versículos 19 al 31. Se lee en el segundo domingo de Pascua. Y en ese texto Jesús va a decir que Jesús se apareció en medio de ellos, sopló sobre ellos, ¿sí?, el Espíritu y les dijo, vayan y perdonen los pecados, ¿sí? Bueno, aquí la tradición siempre ha visto, o la tradición católica más que todo ha visto el tema de la confesión, pero más allá de la confesión, que no pretendo pues decir que no es así, lo que hay detrás del texto es la invitación de Jesús a los discípulos a continuar con el misterio de la reconciliación. Recuerden que el propósito de Jesús a lo largo de todo su ministerio público e incluso hasta la cruz es reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Esa es la finalidad de Jesús. Y por eso Jesús se desgasta en el reino con ese propósito. Entonces, el ministerio de la reconciliación debe continuar. Por eso se recibe el Espíritu. Ellos se vuelven entonces ministros de la reconciliación, porque es a partir de la reconciliación entre las personas, entre sí y entre las personas y Dios, que es posible construir nuevas sociedades, es posible construir nuevos proyectos de vida que se acerquen más a los sentimientos de Dios que a los sentimientos egoístas de las personas que no viven en el Espíritu. Hasta aquí entonces yo quiero tratar de recoger en esta diapositiva, en estas dos diapositivas que siguen, de lo que hemos dicho hasta aquí, ¿cuál sería entonces el sentido de la resurrección? ¿Sí? ¿Cómo podríamos entender esto a partir del proceso por el cual fueron pasando las comunidades, lo que fueron experimentando y el camino también incluso que van haciendo con el resucitado? 4 ideas que puedo plantearles sobre el sentido de la resurrección. La primera es que la resurrección de Jesús solo tiene sentido en la experiencia de vida comunitaria, ¿sí? De hecho, es muy interesante, si ustedes hacen la tarea mañana, por ejemplo, o hoy, aprovechando que no tenemos que madrugar muchos por este tiempo de pandemia, hagan el ejercicio y van a encontrar que todos los relatos de Pascua, de los evangelios, incluido Juan, ¿sí?, se desarrollan en un contexto eucarístico. Bueno, hoy le llamamos Eucaristía o en un contexto de la fracción del pan. Todos se desarrollan allí, en un contexto eucarístico. Algunas veces con pan, otras veces con pescado, pero todos los relatos se desarrollan en un escenario siempre litúrgico. Bueno, utilicemos la expresión litúrgica, siempre ahí está el contexto. Entonces, la experiencia o el sentido de la experiencia no se podrá entender si no es dentro de la comunidad. Por eso cuando Tomás no está en la comunidad, siente la necesidad de ver para poder creer. Luego van a venir pues las palabras de Jesús cuando dice, dichosos los que crean sin haber visto. La segunda que podríamos decir sobre el sentido de la resurrección es que se trata entonces que el centro eucarístico lleve al creyente o seguidor a experimentar y a encontrar al resucitado que está en la palabra y en la fracción del pan. Eso no se nos puede olvidar, ¿sí? El resucitado está en la palabra, toda la palabra y de la nueva vida, pero también está en la fracción del pan. Y esa es la finalidad de la liturgia, a experimentar y a encontrar. Es muy curioso, ¿sí?, por ejemplo, que en uno de los relatos de resurrección, ¿sí?, aunque están en un contexto eucarístico, que es el caso de Tomás, ¿sí?, en el Evangelio de Mateo, en algunos se resisten a creer todavía, estando incluso en el contexto cuando Jesús aparece en medio de la comunidad. Y de hecho, eso nos podría estar pasando muchas veces a nosotros, ¿no?, si quisiéramos hacer la reflexión de contexto.
¿Será que las personas en la experiencia litúrgica sí se encuentran con el resucitado, experimentan el resucitado, o simplemente es un rito del cual participamos y de pronto no nos lleva a esa finalidad? Lo tercero que podemos indicar frente al sentido de la resurrección es que desde los primeros años el encuentro fraterno de la comunidad se convirtió en el espacio para ver y creer en el Señor resucitado. ¿Sí? Ahí juega un papel fundamental el encuentro comunitario. Hermano Fausti, que es un jesuita, diría que un gran biblista italiano, va a decir que la liturgia evoca el día octavo, ¿sí? Si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el día octavo si la semana solo 7 días? Sí, el día octavo en el contexto escatológico representa el inicio de la nueva creación, el nuevo tiempo de Dios. La liturgia entonces siempre se ubicará en ese contexto y por ende el espacio comunitario va a ser siempre vital para llegar a creer en el resucitado. Y una cuarta idea que podríamos mencionar: es preciso entonces creer en el testimonio de la comunidad que hace memoria de Jesús, ¿sí? Pero junto al testimonio de la comunidad está también el encuentro personal, ¿sí? Y creo que más adelante insistiré un poco en esto. Está bien que el otro me comparta a mí la buena noticia, me comparta la experiencia que ha tenido desde la palabra, pero también es importante que yo experimente, que yo tenga la experiencia o el encuentro con el resucitado, el encuentro personal. Esto es fundamental para llegar también a la fe, ¿sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, del Evangelio de Juan, es interesante ver que esa experiencia o ese encuentro personal se da, en el caso de Juan, se da en la tumba. Por eso, ante el asombro de María Magdalena, ante la duda de Pedro, el discípulo amado termina creyendo. O sea, el sepulcro también es un espacio para creer, ¿sí? Porque el hecho de que no haya nada es la comprobación de que efectivamente él está vivo y por ende no se puede buscar aún vivo en el lugar de los muertos, que de hecho va a ser una de las expresiones que va a utilizar uno de los ángeles en los relatos de resurrección. Bien, entonces, entendido el sentido de la resurrección, que tiene dos elementos, podríamos decir. Un primer elemento es la importancia de la comunidad, del testimonio y el encuentro o la experiencia personal. Desde el sentido de la resurrección brotará, es decir, cuando la comunidad entiende qué es el resucitado, ¿sí? Y qué implicaciones tiene para la vida de la comunidad, pues entonces surge la vida nueva, ¿sí? Viene una vida nueva. ¿Y en qué consiste esa vida nueva? Pues se va a caracterizar puntualmente, o yo extraigo estas 5 cosas, a otra persona podría agregar más, pero yo extraería estas 5. ¿Sí? Primero, lo que nos trae la vida nueva, sentirse parte de la comunidad y ver en ella el resucitado. Eso es fundamental. Insistiré todo el tiempo en eso lo más que pueda. Segundo, vivir en un espíritu de fraternidad, no más divisiones. ¿Y por qué utilizo esa expresión? Porque es evidente, como lo vamos a ver hoy y mañana, que hubo divisiones dentro de las primeras comunidades. De hecho, parece ser que la que más interés tiene en resolver estas diferencias o divisiones es el Evangelio de Juan, porque se exponen de una u otra manera, pues, a situaciones que si no se manejan o no se resuelven rápidamente pueden llevar a una división definitiva en la experiencia comunitaria de fe de los primeros siglos. Tercero, hay que establecer un nuevo orden económico que elimine la desigualdad entre los hermanos. Si ya somos hermanos en una experiencia de fraternidad comunitaria, pues hay que empezar a vivir de otra manera distinta. Y un primer asunto que hay que resolver es el asunto económico, porque pues también hay que darle sostenibilidad a la comunidad. Y cuarto, hacer del perdón un ministerio de salvación, que era lo que les decía ahorita con el Evangelio de Juan, ¿sí? El perdón es una experiencia de salvación, es un ministerio de salvación. Con el perdón se continúa la obra reconciliadora del Padre. Y finalmente, creo que sin esto no puede existir la comunidad y mucho menos la fe,
permanecer en una actitud misionera. Si no hay una actitud misionera en la comunidad, pues simplemente se acabará y será algo muy bonito, pero cuando mueran los últimos discípulos o los que los han seguido a ellos o han creído en ellos, pues se acabará todo el asunto y ahí terminará y no pasará esto del primer siglo. Es necesario que la comunidad se lance a la misión, pero para que eso surja o para que eso se dé, pues vendrá luego entonces la experiencia del Espíritu. De hecho, hay un indicio de misión. Siempre los evangelios van a terminar con eso, diciendo que Jesús le pide a los discípulos que se vayan a la misión, pero los manda, no se ve allí en ellos que lo salgan a hacer. El único evangelio que nos dice que efectivamente se lanzaron a la misión va a ser el evangelio de Juan, que en el capítulo 21 nos dice que Pedro llamó a otros discípulos y se fueron a pescar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de pronto ese capítulo 21 de Juan? Y Pedro dice, vámonos a pescar. Y se van a pescar y en toda la noche no cogen nada. ¿Sí? Luego cuando ya van a llegar, encuentran, Jesús o el resucitado les dice, miren, no hay pescado, no hemos pescado nada, tiren la red al otro lado y verán que van a pescar. Eso es un relato de misión, es decir, ellos se fueron a la misión, pero como se fueron a la misión sin tener todavía la vida en el Espíritu, no es posible. Por eso, luego de Juan vendrán los Hechos de los Apóstoles, que nos va a decir que después de recibir o celebrar la fiesta de Pentecostés, recibir el Espíritu, se lanzan automáticamente a la misión. ¿Por qué hay que esperar el Espíritu y por qué no hay que separarse del resucitado para la misión? Porque si se lanzan a la misión sin la cercanía del resucitado, sin la presencia del Espíritu, pues el logro de lo que hagan va a ser un logro de ellos y no va a ser no va a ser una obra de Dios. Y recuerden pues que todo lo que se vuelve obra de los hombres tiende a desaparecer en el tiempo. Bien, podría concluir este acercamiento al tema de la resurrección en los evangelios con esta diapositiva. Lo primero que yo lo defino en este título es que la experiencia del resucitado es un hecho histórico. Y lo pongo entre comillas porque cuando hablo de hecho histórico, si alguno es historiador aquí de los que nos acompaña, cuando yo hablo de hecho histórico no significa pues que vamos a decir que en el año tal, el día tal, a la hora tal, en una tarde soleada o en un amanecer muy oscuro, resucitó el Señor, no propiamente. Por eso lo pongo entre comillas. Cuando digo de hecho histórico es porque si fue una experiencia que las comunidades tuvieron y dejaron testimonio de ello en las narrativas de los evangelios, es lo que nos permite decir entonces que sí fue un hecho histórico. Aunque no tengamos nosotros aquí unos datos que la historia nos podría exigir, pero si fue una experiencia y queda la narrativa y el anuncio de otros o el testimonio de otros, eso es lo que nos permite ubicarnos en esa perspectiva. En orden a esa idea entonces, si decimos que la experiencia, porque estoy hablando de la experiencia del resucitado, no la resurrección como un hecho histórico, sino la experiencia del resucitado, podemos decir cuatro cuestiones. La primera entonces es que la resurrección no es una invención. Los evangelios dirán que el resucitado no es un fantasma, no es una aparición, y tampoco es un espíritu. Es decir, el resucitado en realidad es una experiencia que ellos han tenido y por tanto no se la están inventando, ¿sí? Y los relatos de resurrección intentan decirnos o buscan decirnos eso. Por tanto, si la resurrección no es una invención, entonces ella es verdadera y legítima. Y legítima en tanto que hay una experiencia que se transmite, que se comunica y que cuando se transmite y se comunica a otras personas, entonces esa experiencia a nosotros, a los que la escuchamos, nos pone en contacto con eso que ha sucedido.
Lo tercero es que incluso Lucas y Juan van a hablar de un proceso que tiene tiempo, ¿sí? Pero recuerden que este tiempo es simbólico, ¿no? Va a decir que se apareció durante 40 días, ¿sí? El 40 va a representar en el contexto bíblico un suceso muy importante, ¿sí? O un periodo de tiempo que es necesario entender el querer o la voluntad de Dios. Entonces, 40 años de Israel en el desierto, ¿sí? Los 40 días de Jesús en el desierto. Entonces, siempre el 40 evoca eso, lo que indica es que hay un proceso. Cuando se habla, utilice la expresión 40 días, 40 años o 40 meses, es para indicar que estamos ante un proceso, ¿sí? Y es interesante que ese proceso que viven las comunidades se va a desarrollar incluso hasta en lugares diferentes. Una primera parte en Jerusalén, van a decir algunos, y otra parte en Galilea. De hecho, el Evangelio de Juan, que es el último a nivel canónico, termina diciéndonos que es en Galilea, en el capítulo 21, es en Galilea donde está Pedro pescando, que les decía ahorita con algunos discípulos, que Jesús nuevamente se vuelve a aparecer. Es decir, como indicando, Jerusalén es el lugar del Espíritu, para la promesa del Espíritu, pero luego hay que volver a Galilea, que es el lugar de la misión. Y también, como último de esta experiencia del resucitado, como hecho histórico, podríamos decir que ese proceso que vieron las comunidades también sirvió para organizarlas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organizan las comunidades a partir de este proceso? Y de hecho, este proceso también diría que es un proceso de sanación, y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al primer relato. Porque es un proceso de sanación, porque es evidente que entre la comunidad, las comunidades de Petrinas y las comunidades joánicas había diferencias, ¿sí? Y diferencias notorias. Por eso vamos a ver, por ejemplo, el gesto de Juan, que se queda esperando a que Pedro llegue y entre. Nos van dando pistas de que lo que se quiere y la intención con estos relatos también es resolver diferencias que pueden llegar a afectar seriamente a las comunidades posteriormente. Pues, ¿cómo se organizan las comunidades a partir de esta experiencia del resucitado? Una iglesia con un liderazgo, podríamos decir incluso una iglesia con una autoridad, con un tinte institucional que representa a Pedro, y una iglesia carismática, ¿sí? Que está representada en Juan. ¿Por qué carismática? No porque Juan sea pues el evangelio del Espíritu únicamente, sino porque las comunidades jovánicas se les define como carismáticas, en tanto que movidas por esa amistad, por esa cercanía con el Señor, que de hecho el Evangelio lo va a ir indicando todo el tiempo, por esa cercanía, esa amistad, ese amor, pues mueve a volverse una iglesia del amor también incluso. No podría decir que carismático es porque se habla del Espíritu Santo, no propiamente. En el caso del Evangelio de Juan, hablamos de una iglesia carismática en tanto que su carisma es el amor, ¿sí? Ese es el asunto en la iglesia de Juan. En las comunidades juánicas, ahora cuando hablamos de una iglesia o una comunidades petrinas y unas comunidades juánicas, no estamos diciendo que hay dos iglesias distintas, no, sino que el proceso con el resultado sirve para organizar una iglesia que tiene un liderazgo o una institucionalidad representada en Pedro, y tiene un carácter, una misión carismática representada en Juan. Y eso pues está fundamentado propiamente en lo que caracteriza a este evangelio, que es, movidos por el amor, se lanzan a la misión. O sea, en el evangelio de Juan, ¿qué es lo que lanza a la misión? El amor, esa cercanía que hay tan profunda con el Señor Jesús, y que ha quedado en evidencia en el capítulo 21, ha quedado en evidencia en el capítulo 19 durante la crucifixión, cuando le dice que le da a la madre. Luego en la última cena, cuando detienen a Jesús, que entra Juan hasta el patio del palacio del sumo sacerdote, y luego en el capítulo 13, en la última cena, cuando se recuesta a su pecho. Es decir, se nos van dando esos indicios, esas indicaciones de que hay una relación muy estrecha, y fruto de esa amistad, de ese amor, pues brota ese carisma que va a caracterizar, o que debe caracterizar, a la iglesia.
Bien, hasta aquí el tema de la resurrección. Este es un tema muy largo, nos tomaríamos un semestre, pero he tratado de resumirlo como en estas ideas, partiendo un poco de lo que los mismos evangelios nos dicen. Yo quisiera, y si no alcanzamos hoy, mañana continuaremos. Espero que se animen a continuar mañana, ¿sí? Yo quisiera al menos hacer una introducción un poco a los relatos de Pascua que aparecen o de resurrección que aparecen en el Evangelio de Juan, que van empiezan en el capítulo 21 y terminan en el 21-25. ¿Qué vamos a encontrar en estos relatos de resurrección o de Pascua de Juan? Bueno, aclaro, ¿por qué vamos a empezar o por qué empiezo yo con los relatos de Juan? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no arrancamos por Marcos, que es el más elemental, o por Mateo? Lo que pasa es que, como decía al inicio, nosotros hemos tomado una guía, y esa guía es un poco las 7 semanas que nos propone la Pascua en el calendario litúrgico católico, y por eso pues vamos a arrancar por Juan, porque es con el evangelio con el que inicia este tiempo pascual. Bien. Bien, miremos un poco la estructura que tiene el cuarto evangelio y el sentido de los relatos de resurrección aquí, ¿sí? Aquí en estas 3 cuadritos, yo les estoy rápidamente estamos resumiendo el evangelio de Juan. Y miren los procesos por los que pasa el evangelio de Juan, ¿sí? Del capítulo 1 al 19 se desarrolla la cristología, la cual culmina en la cruz como entrega máxima por el amor que Cristo nos tiene, ¿sí? Primer elemento. Todo el desarrollo cristológico está ahí. Desde el capítulo 1, que tiene esa gran introducción al Logos. Luego en el capítulo 20, que es el primer capítulo de resurrección, la cristología se vuelve neumatología, porque termina con el don del Espíritu a la comunidad, que se le invita a continuar el ministerio de la reconciliación. Y en el capítulo 21, la cristología y la neumatología, es decir, los dos anteriores, se convierten en eclesiología. Entonces miren cómo un solo evangelio nos va a llevar por 3 momentos muy importantes. Toda la cristología, la neumatología, recuerden eso, la función del Espíritu es reconciliar a las personas. Si no hay reconciliación en una comunidad que se dice que nace del Espíritu, entonces ese Espíritu no es el del resucitado. Ese Espíritu será otra cosa, pero no es el Espíritu del resucitado. Eso es fundamental para nosotros como creyentes, ¿sí? Lo segundo que podemos decir es que ¿por qué se llega a la cristología en el capítulo 21? Durante mucho tiempo, para muchos estudiosos, el capítulo 21 parecía como un añadido, como algo ahí puesto. Bueno, pero como fue un remate ahí, no habiendo más que poner, entonces lo pusieron. No, el capítulo 21 está muy conectado con los anteriores, porque no podía terminar el evangelio sin una eclesiología. Es decir, bueno, ¿y en qué termina todo este proceso con el resucitado, con el glorificado? Recuerden que en el evangelio de Juan Jesús está glorificado desde el principio. ¿En qué termina todo este camino que hemos vivido? Pues tiene que terminar en una comunidad o en una iglesia, ¿sí? Primero, que tiene como fundamento a Cristo, pero que, movida por el Espíritu, se vuelve carismática, en tanto que ofrece amor a través de su misión y busca reconciliar a las personas entre sí y a las personas con Dios. Esa es la finalidad. Pues miren que hay 3 elementos muy puntuales o muy centrales en el Evangelio de Juan. Ahora entremos entonces al primer relato de Pascua que nos presenta, seguimos en los relatos de Pascua de Juan 20 y 21, ¿sí? Que lo vamos a abordar hoy y mañana. Si hoy no terminamos, no alcanzamos, no se preocupen, que mañana vamos a continuar. ¿Cómo podríamos definir estos 2 capítulos, el capítulo 20 y el capítulo 21 de Juan? Yo lo organicé de esta manera, digamos que creé una estrategia para poderlo hacer más comprensible a todos. 2 actos, un intermedio y un malentendido. Así vamos a tratar de acercarnos, y me disculpan
pero es la estrategia que encontré para acercarnos a esto, a estos capítulos. 2 actos, ¿sí? Un intermedio y un malentendido. Vamos a ver cómo son estos 2 actos. Empecemos entonces por el primer relato. Al menos yo creo que alcanzamos a leerlo y bueno, mañana podremos continuar para darles la palabra, como les dije, a las 8:20, si hay alguna inquietud o aporte que se quiera hacer. Este es el primer relato de Pascua que aparece allí, Juan 20:1-9. Disculpen que lo leamos, yo sé que ustedes lo conocen y hasta de pronto han hecho muchas reflexiones en torno a él, pero es fundamental que lo leamos para poder hacer el análisis que les voy a proponer en la siguiente diapositiva. Dice así: el primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los 2 corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, fíjense en los detalles. Miren que he señalado algunos en rojo, algunos en rojo, otros no de color, pero sí subrayados. Miren las expresiones vio. Bueno, en español todas se traducen como vio, ¿sí? O observó o miró. Aquí se utiliza la palabra vio, todo es lo mismo. Sí, en griego no va a ser así, ¿no? En el griego no, este vio no se escribe igual, este tampoco. Y miren también aquí esta otra que también es importante, un poco lo que les he venido diciendo de que en el Evangelio de Juan hay que resolver un problema de eclesialidad o de comunidad, y aparecen expresiones: llega donde Simón y donde el otro discípulo. Ese donde nos puede estar indicando 2 lugares distintos, es decir, no vivían probablemente en el mismo lugar, pero lo vamos a ver aquí. Frente a este relato de Pascua, José Luis Sicre, uno de los biblistas que más admiro, en español, jesuita, va a plantear lo siguiente: estamos ante un pasaje muy humano, con reacciones muy humanas, y donde los protagonistas son muy humanos en sus expresiones. Y agrego yo, esto sí es mío, y en lo humano acontece el misterio. Vamos a ver qué pasa entre esta situación muy humana. Si ustedes se pudieron dar cuenta, como lo dije al inicio, aquí no aparece ningún ángel, ¿sí? Y los protagonistas son María Magdalena, Pedro y Juan. No aparece por ningún lado el ángel. Pero hay un acto de fe, porque al final del pasaje va a decir el narrador, ¿sí?, que el discípulo que llegó de último, o el discípulo amado, perdón, el discípulo que llegó de primero, pero que no entró al sepulcro, sino después de Pedro, vio y creyó. Entonces estamos también este es un relato de resurrección, aunque no aparezca ni el resucitado, ni aparezca Juan. Por eso Sicre habla de que es un pasaje muy humano, con reacciones muy humanas, donde los protagonistas son muy humanos en las expresiones, porque no aparece ni el resucitado, ni el ángel, ni el temblor, ni nada de ese tipo de cosas, como sí en los sinópticos. Miremos un poco la ambientación teológica que hay en este escenario, ¿sí? Si bien no aparece ni el resucitado, ni el ángel, que es el emisario de Dios, ni nada por el estilo,
sí hay dos ideas que aparecen en el relato que nos ambientan en el asunto no solo de lo teológico, o bueno, de lo teológico, es decir, nos ambientan en un escenario divino. Primera situación que nos ambienta, el primer día de la semana. El primer día de la semana para el mundo judío es el domingo, porque para ellos la semana termina con el Shabbat, con el sábado. ¿Qué representa el primer día de la semana? Que el texto diga, el primer día de la semana evoca el primer día de la creación. Y de hecho dice que a primera hora o antes del amanecer, va a decir el texto, dice, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, es decir, todavía incluso podríamos decir que está entre claro y oscuro. Pues bien, ese primer día de la semana evoca el primer día de la creación, todavía entre sombras y luces. Y lo segundo, que la segunda mentación teológica de este día, el primer día, es este primer día, en realidad para el Evangelio es el octavo día de la creación, lo que les decía ahorita. ¿Y cómo así que el octavo día si solo la semana tiene 7? Pues bien, la semana efectivamente tiene 7, pero escatológicamente hablamos del octavo día o del nuevo día o del primer día de la nueva creación, ¿sí? Es decir, en este octavo día de la creación, donde todo empieza a ser nuevo, ¿sí? Entonces sucede lo siguiente, esta creación es nueva, ha sido rescatada del mal y está llena del Espíritu. Entonces estamos ante un desarrollo del tiempo escatológico. Creo que esto es fundamental porque nos ubica en una nueva dinámica. Sin decirnos mucho, nos lo dice todo el Evangelio de Juan, capítulo 20, solo en el versículo 1. El primer día, el primer día es en realidad el octavo día de la creación, es decir, donde todo vuelve a ser renovado, donde las cosas vuelven a ser nuevas. Y corriendo un poco, porque ya son las 8:21 y no quiero quitarles ese tiempo, vienen entonces las reacciones de los protagonistas. Entonces, ¿cuál es la reacción de María Magdalena? Es una reacción precipitada. Ella ella no verificó si había o no había algo dentro de la tumba, simplemente a lo lejos vio la tumba, la losa quitada y dedujo para sí que ya no estaba el cuerpo, pero no lo vio, ¿sí? Ella ni siquiera piensa en la resurrección, que era lo que les decía de lo que van a buscar todos al sepulcro, un muerto, nunca un vivo. La reacción de Simón Pedro, él es un inspector, es un fiscalizador, por eso no se queda en la entrada como el discípulo amado, sino que entra, mira, observa, toca, ¿sí? Pero no saca conclusiones, de hecho se queda en silencio. En cambio, el discípulo amado, su reacción, ¿cuál es? Ante los hechos, ¿cuál es el hecho? El vacío, la nada, pero que en realidad lo es todo. Ante los hechos, simplemente da el salto y cree. Esto quiere decir entonces, viene aquí, en el proceso, en la tercera cuadrito, ¿sí? El proceso para llegar a creer, ¿sí? Aquí lo señalo. El proceso para llegar a creer implica 3 ver. Bueno, primero miremos las actitudes, ¿sí? Frente a la resurrección se pueden experimentar 3 actitudes que son las que están allá de los protagonistas. De hecho, es muy importante que cuando uno lea el Evangelio, en una lectura anagógica de los textos, uno también se siente identificado con los personajes. Yo puedo ser María Magdalena, yo puedo ser Simón Pedro, yo puedo ser el discípulo amado. Puedo ser los 3 al mismo tiempo, pero luego al final del texto tengo que decidir quién voy a ser, cuál de los 3. Entonces, frente a la resurrección se pueden experimentar las 3 actitudes que presenta el Evangelio en los 3 personajes, que es un fraude, que fue la reacción de María Magdalena, no saber qué pensar, que es lo de Pedro, no saca comprueba pero no concluye nada, o ser como el discípulo amado, dar el salto de fe y creer. Lo otro tiene que ver con la importancia de saber ver, ¿sí? Mire lo que les decía, aquí en el Evangelio todos es vio, pero cuando uno va al griego, en el griego es distinto, ¿sí? María Magdalena mira, en griego es el blepo. El verbo blepo simplemente significa mirar, literalmente es mirar. Ella, ¿qué miró? A la distancia que estaba la losa rota, corrida, no vio nada más. Simplemente ella miró, literalmente. Simón Pedro, ¿sí? El verbo
lo que hace Simón Pedro, como es fiscalizador, comprobador, él contempla. En griego aparece el teoreo, es contemplar, mirar, pero no deducir, no sacar conclusiones. Y el discípulo amado, él sí ve, ahí se utiliza el orao, él va a ver. Y el ver, ¿sí?, según la Reina Valera, ¿sí?, es una muy buena traducción, y la de Jerusalén, el ver nos puede llevar a creer o a confiar, que pueden ser sinónimos. Para la Jerusalén es creer, para la Reina Valera es confiar. El verbo se puede denominar creer o confiar como en griego, el hypesteusen. ¿Sí? El hypesteusen es creer o confiar. Entonces, miren, en la acción del discípulo amado no simplemente está un simplemente creer ante los hechos que para él son verídicos, ¿sí?, sino además que también el creer implica confiar. Él confía profundamente en lo que está viendo, es decir, confía en los hechos, ¿sí? No solamente cree porque Pedro lo ha comprobado, él cree porque confía en lo que está viendo. Entonces, hay que pasar como el discípulo amado del ver, del orao, al creer, al confiar. Muy bien, miren, no hemos terminado el primer relato, nos faltan todavía, nos quedan faltando unas 2 diapositivas y debería un poco profundizar en esta, pero no quiero quitarles a ustedes la posibilidad de generar alguna pregunta, algún aporte, y bueno, si nos regalan 5 minutos más, porque podríamos terminar a las 8:36, yo los invitaría. Para los que de pronto por alguna razón tengan para mañana o tengan ahorita otro compromiso, pues simplemente, o si se van a desconectar, los esperamos mañana a las 7 de la noche por este mismo canal. Yo les haré llegar a ustedes el link mañana en la mañana, o si alcanzo hoy mismo lo hago llegar. Y quisiera, antes de abrir el espacio para las preguntas, miren, yo les dije a ustedes que teníamos 280 personas a las que se le envió el correo, de 297 que se inscribieron, pero hoy llegaron 70. Entonces, lo que habíamos pensado era que, dependiendo de los que llegaron hoy, mirábamos si abríamos mañana para otras personas que me han llamado entre ayer y hoy, pues que quieren el cupo, que quieren ingresar. Entonces, yo voy a volver a abrir inscripciones mañana temprano para que las personas se vuelvan a inscribir por el aplicativo, y yo les envío el correo porque pues yo sé que mucha gente se inscribe, pero no todos llegan. Las razones, miles seguramente, pero voy a abrir para mañana porque pues le damos prioridad a los que quieran ingresar y quieran estar aquí. Entonces, para que le compartan a las personas que conozcan o que no pudieron ingresar, le vamos a abrir mañana. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que se suscite hoy con este primer ejercicio? Bien podemos escuchar al menos unas 3, porque seguramente no podríamos todas. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿La pregunta es escrito o así en audio? No, en audio, Linda, ¿cierto? Linda, Alexandra. Sí, Linda, buenas noches, Linda. Yo tengo una pregunta en la descripción que estabas dando, no sé si es una lectura en general, pero mi pregunta es la siguiente. Tú decías que el testimonio de María Magdalena estuvo en duda por los apóstoles porque ella misma dudó. ¿Esa es una lectura? Yo lo había visto también como desde el contexto judío, que el testimonio de la mujer no era válido. Entonces, ahí quedé con esa duda. ¿Es porque era el testimonio de una mujer o es porque finalmente ella dudó? Gracias. Listo, no, gracias a ti, Linda, por la pregunta. Mira, no, el asunto es muy sencillo. Sí, efectivamente, siempre se ha visto que no se le crea a Magdalena, o incluso no solo María Magdalena, porque en Lucas son varias mujeres, en Marcos también son varias mujeres, en Mateo son 2, y solo en Juan es una, que es María Magdalena. Sí, pero siempre va a aparecer la Magdalena, sin duda alguna.
siempre se ha dicho, pues, o lo más común es que no se le cree porque es mujer, pero en realidad cuando tú analizas los textos, ni siquiera tampoco ellas tampoco están convencidas de la resurrección. Y el que nos da la pista de esto que estoy diciendo va a ser el Evangelio de Juan, porque recuerda que entre el capítulo 20 y versículo 1 al 10 de Juan, y el 11 y el 18, que es el intermedio que yo llamo, que vamos a ver mañana, después de que María Magdalena va, va y le dice a Pedro y a Juan que vayan y que vengan, que vayan pues a mirar lo que ha pasado, ¿sí? No se habla más de ella. Y luego los discípulos se regresan, dice el versículo 10 al 18, que ellos se regresan y María Magdalena se queda en el sepulcro llorando. Y cuando está, es decir, ella todavía sigue pensando el cuerpo, ya estás preocupada por el cuerpo. De hecho, todos están preocupados por el cuerpo, hasta el mismo Pedro. La diferencia es Juan, el discípulo amado que no se preocupa por el cuerpo, ante el vacío entiende. Entonces ella se queda llorando y luego le habla a Jesús y ella piensa que es el cuidador del lugar y entonces le dice que si ella, que si lo ha llevado, que si lo ha llevado, pues que le diga dónde está. Y entonces él le dice María, la llama por el nombre, si mal no recuerdo, y ella mismo responde con la palabra hebrea rabuní o maestro. Ante la voz de Jesús, ella lo entiende. Y allí viene un encuentro que yo llamo el intermedio, viene el encuentro entre los dos y María intenta cogerlo. ¿Sí? Miren que incluso ya esa idea, esa tentación de querer tocar, ¿sí? Y intenta tocarle los pies, pero cuando lo va a tocar, él le dice, no me puedes tocar o no lo puedes hacer porque todavía no he subido al Padre. ¿Sí? Miren incluso que hasta María tiene la misma tentación. María pasa de su preocupación por no encontrar el cuerpo a ya a decir, bueno, listo, creo que sí, usted está vivo, pero yo lo quiero tocar, aún así yo quiero tocar, porque yo intento comprobar. Entonces miren que el que nos va dando la pista de que ni siquiera tampoco ella todavía ha terminado de creer es el Evangelio de Juan. Es decir, no es que no le crean porque esa mujer, seguramente que eso puede haber pasado también, pero en realidad, o al menos lo que nos van a decir los textos, es que todavía ni siquiera ellas creen todavía, porque cuando ellas van al sepulcro, van buscando un muerto, nunca van buscando un vivo. Ahí está un poco el planteamiento que yo he hecho. Ok, porque ella también recibe el testimonio del ángel, que le dice que no lo busque entre los muertos. Igual le pasa a los discípulos de Maús. Entonces, parece ser que la experiencia del resucitado fue algo muy fuerte para ellas y para ellos. Bueno, esa era mi inquietud. Sin duda alguna, y un poco fue lo que traté de exponer aquí, o sea, no es fácil, porque hay una cantidad de reacciones, hay emociones también, sin duda alguna allí, e incluso en el Evangelio de Mateo, todavía Jesús apareciéndose en medio de ellos, todavía hay discípulos que no creen, o sea, el asunto va mucho más allá simplemente de que no se le crea a una persona, es que ni siquiera el resucitado mismo le van a terminar creyendo. Ese es como el momento, estás haciendo pronto referencia al momento en que él aparece en la playa y llama a Pedro y a Juan y hace el pescado. Exactamente, perdón, sí, el Evangelio de Juan, correcto, ¿sí? Ahí a ese estoy haciendo, había dicho Lucas, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 21, ¿sí? E incluso miren, dice que un fantasma no haría eso, no comería de esa manera, creo que algo así dice el texto. Y está haciendo referencia a que se afiancen en la fe de la resurrección. Exactamente, pero recuerda que en ese pasaje hay uno que sí cree de entrada, Juan. Claro, Juan. Sí. Bueno, el discípulo amado desde el barco o desde la barca ya cree, ya dice, es el Señor. Sí. Exactamente. Sí, exacto. Gracias. Ok. Bueno, con gusto. John Freddy, buenas noches. Buenas noches. Ser Diana Martínez. Diana Martínez, de la parroquia del Diplomado del Nuevo Testamento, ¿cierto? Exactamente, sí. Quería hacerte dos preguntitas. La primera que te la había escrito, que es ¿cómo podríamos definir la presencia de Jesús? Si para los discípulos, lo que explicaste ahora,
está claro que no es un fantasma, ni es una aparición, es un espíritu. O sea, ¿cómo podríamos llegar nosotros a definir esa presencia de Jesús? Y la segunda, si la aparición, el encuentro de María Magdalena, que está en Juan, de que hablaste hoy, que ella está llorando y todo eso, es la misma, es el mismo encuentro, la misma aparición que tuvo en Marcos, en el versículo 9, en el capítulo 16, que también habla de Magdalena, pero Magdalena ahí no está llorando. Entonces, hice un estudio para esta Pascua de esas apariciones de Jesús, tomando el Evangelio según pues, los evangelistas, y una de las dudas muy grandes que tuve yo fue precisamente esa, porque no es la de las mujeres que está en Mateo, sino que es en Marcos, que en el versículo 9 habla de que se encontró con María Magdalena, que es un encuentro de Jesús con ella, pero es diferente porque Marcos no narra que está llorando, diferente a Juan, que narra que ella está allí, que está llorando, y cuando él le habla la reconoce, y en Marcos le habla, pero ella no llora. Quisiera como que me ayudaras con esa interpretación, a ver si de pronto puedo profundizar un poquito más. Gracias. No, Diana, empecemos con mucho gusto, gracias a ti por la pregunta. Empecemos, yo diría que con la segunda, ¿sí? Es un poco lo que exponía al inicio. Cada evangelista expresa o comparte la resurrección de manera distinta, teniendo en cuenta la realidad que está viviendo. Es decir, trata de iluminar su situación con la resurrección y por ende pues va a quedar en evidencia en esos relatos que se están construyendo lo que ellos están viviendo. Entonces, esa variación puede obedecer a eso, es decir, en algunos pasajes puede estar llorando, en otros no. Por ejemplo, nunca en los sinópticos las mujeres intentan coger a Jesús. En cambio, en el Evangelio de Juan sí lo intenta tocar María Magdalena, por lo que hemos dicho, o sea, lo que he dicho. Para el Evangelio de Juan es fundamental superar esa ruptura o ese obstáculo de tocar, de ver, para poder creer. Entonces, esa es la intención que tiene en el caso de Juan. Pues puede obedecer también a eso. Exacto, y obedece a esa particularidad de cada uno de ellos, o lo que cada una de las comunidades está viendo. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, como tú lo exponías, allí no hay ocasión para el llanto, ni mucho menos. De hecho, el relato de resurrección más corto es el Evangelio de Marcos. Son solamente 20 versículos y es va a lo que va Marcos. O sea, es muy puntual porque su interés es, sí, exacto, que crean en la palabra, que acogiendo la palabra crean en Jesús. Esa es su finalidad. Pues esto de encontrarlos en diferentes sentimientos o actitudes obedece a eso. Y frente a lo primero de cómo se llega entonces a concluir que ha resucitado, ¿es esa, cierto, Diana? Sí. Y yo te la describí incluso allí, o sea, cómo podríamos definir esa presencia de Jesús, y para los discípulos está clarísimo que no es ni un fantasma, ni una aparición, ni un espíritu. Claro, y de hecho para nosotros tampoco. O sea, Jesús es real. O sea, Jesús es real para nosotros, y lo que nos da cuenta de esa realidad, de esa veracidad, es la palabra. Por eso, lo que nos va a quedar como medio o recurso para nosotros llegar a creer la palabra. Por eso hay que reconocer y valorar mucho lo que las comunidades hicieron, ¿sí?, en la construcción de estos relatos de resurrección, porque es lo que nos permite llegar a creer hoy a nosotros. ¿Por qué nosotros creemos hoy 2000 años después? Y otros seguirán creyendo seguramente después de. Pues simplemente porque a través de la palabra se nos hace real, se nos hace cercano, podemos experimentar o podemos acercarnos a esa experiencia de lo que fue la resurrección, ¿sí? Pues no es que ellos vayan la definición no corresponde simplemente a una forma de explicar el suceso, sino que corresponde más bien a la experiencia que han tenido. Y entonces, ¿qué es lo que hace que otros puedan llegar a creer en el resucitado? Pues esa experiencia hay que volverla texto, volverla algo tangible, para que así otros puedan llegar a creer sin necesidad de poder comprobar o de ver o de tocar.
Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces, invitadas e invitados todos para mañana a las 7 de la noche. Ojalá puedan entonces, como les decía, hacerlo antecito. Por ahí faltando 10, yo estaré aquí para empezar a dar acceso y de tal manera podamos empezar pronto. Bueno, a todos una feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias a Yo usted, pedí, profe. Gracias. entramos con el mismo Muchas link gracias. de hoy. Yo Muchas pedí gracias, doctor, que Dios lo bendiga. práctica Mucho gusto. antes de irnos. Muchas gracias, profe John Freddy. Nos vemos mañana. Bueno, con gusto. Muchas gracias, Freddy, Gracias. Dios lo bendiga. Bien, gracias. Lo Muchas mismo. gracias. Antes de- El link que usted va a dejar para la encuesta, pues volverse a registrar otra ¿Cómo vez. apago aquí? Lo Mira, hago que usted la que sabe. correo como tal. Sí, yo lo voy a enviar a sus correos nuevamente si quieren. Ah, listo. Sí, porque pues Para que tenía ustedes lo copiado, compartan, para que lo compartan a las personas que están interesadas. Listo, que ustedes conozcan. Listo, vale, muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, Muy con amable. gusto. Que descanse. Yamilet, John Freddy, ¿entramos con el mismo link de hoy? no, yo envío otro, hay que enviar uno para cada clase. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Yo se los envío mañana, si Dios quiere. Ok, gracias, John Freddy. Feliz noche. Igualmente. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.